¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fórum Jurídico Fiscal, el programa semanal de esta plataforma que es la plataforma líder en materia tributaria. Y no quiero dejar de destacar en cada uno de los programas este aspecto. En nuestra plataforma pueden repasar el resumen de medios, los reportes tributarios, también tablas y datos útiles y los programas que hacemos semana a semana con las últimas novedades. En el envío del día de hoy tenemos 3 temas centrales muy importantes, además algunos datos para destacar, nuestro recorrido por provincias y además nuestra sección tuitera. Así que un programa completísimo e imperdible. En este primer bloque vamos a ir al encuentro nuevamente del doctor Diego Fraga. Es un lujo tenerlo aquí en el programa para hablar de la impugnación de las compensaciones y los posibles canales de defensa. Un tema muy bien tratado y muy importante que queríamos destacar. De esta manera arranca Fórum Jurídico Fiscal. Hay un tema que está, sonando bastante en los estudios jurídicos y contables, y es el tema de los rechazos de las compensaciones que está haciendo la AFIP, que es una forma mediante la cual el fisco se vale de nuevas interpretaciones para rechazar compensaciones hechas por ahí hace mucho tiempo, hace 5 años, 4 años, 3 años, y se reclaman supuestas deudas que ya estaban canceladas hace muchos años con intereses, ¿no?, que generalmente duplican el capital, ¿no? Y el truquito, o lo que tiene de ventaja el fisco es que no necesita acudir al procedimiento de determinación de oficio. Entonces lo que ocurre es intima de pago al contribuyente y si no regulariza te ofrecen un plan divino de todas las cuotas que quieras, pero te están reclamando una deuda que ya la cancelaste hace muchos años. Esto está ocurriendo, ya pasó desde el año pasado con el tema de impuestos internos, que se cancelaban con saldos de libre disponibilidad, pero también está pasando en otros casos que eran admitidos por la AFIP, que inclusive los inspectores te incentivaban para que vayas y regularices cuando te hacían un ajuste por salidas no documentadas, y entonces ahora están desconociendo actos propios y te intiman de pago para que canceles esas supuestas deudas que para ellos ahora están mal canceladas, ¿no? ¿Cuáles son, las vías que tiene un contribuyente que está frente a esta situación, ¿no? Porque es muy difícil que te intimen de pago, no tenés un procedimiento claro de defensa. Entonces ahí lo que hay que hacer es interponer un recurso administrativo, un recurso del artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Tributario, pidiendo la suspensión de los efectos del acto administrativo. Como la AFIP seguramente no se va a pronunciar sobre este tema en el plazo solicitado, entonces hay que ir inmediatamente a la justicia y pedir una medida cautelar de no innovar, una medida cautelar autónoma. Y hay unos cuantos fallos que están saliendo, sobre todo en materia de impuestos internos. Hay algunas causas que están en trámite todavía respecto de intimaciones por rechazo de compensación en el caso de compensaciones de saldo de libre disponibilidad con salidas no documentadas. El caso interno es un caso que la AFIP inclusive internamente lo ve con pocas chances porque hay muchos fallos de cámara y no le ve mucha. Hay un caso paradigmático, es el caso Alpine, que ya tiene un fallo de la Cámara Federal y está tramitando en la Corte, y como en la AFIP no le ven demasiado color a su postura, están aceptando no ir adelante con las ejecuciones fiscales, firmando el contribuyente la correspondiente renuncia a la prescripción. Pero bueno, es un tema que sigue. Siguen llegando intimaciones a las empresas, por lo tanto es bueno conocer cuáles son los medios para defenderse en este tipo de casos que son bastante groseros, arbitrarios y donde se trata de avanzar sobre los contribuyentes aprovechándose de herramientas legales que en muchos casos pueden ser opresivas para los administrados. Muy bien, gracias doctor Diego Fraga, excelente columna, muy bien explicado el tema realmente. En la continuidad del programa vamos a ir al encuentro de Luciana Abatedaga para un múltiple recorrido por provincias, 4 provincias y noticias para destacar. Excelente trabajo de nuestra producción. Lucy, estamos con vos.
Muchas gracias. Momento de visitar las provincias de Argentina con las noticias, como solemos hacer en este bloque en Fórum Jurídico Fiscal. Vamos a empezar por la provincia de Córdoba para hablar de la prestación de servicios digitales. La Secretaría de Ingresos Públicos de la provincia de Córdoba establece que a los fines de determinar la gravabilidad de la prestación de servicios digitales en el impuesto sobre los ingresos brutos, se considera que existe presencia digital significativa en la provincia cuando para cada periodo fiscal se registren 50 o más locatarios, prestatarios o usuarios en el territorio provincial. Vamos ahora a Entre Ríos para hablar de las retenciones y o percepciones del impuesto de sellos. Se modifica la forma de ingreso de las retenciones y percepciones por parte de los sujetos que se encuentran obligados a actuar como agentes de retención y o percepción del impuesto de sellos. En este caso estamos hablando de la resolución de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, la número 512/2019. Muy bien, momento de ir a Jujuy ahora para hablar de la percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. Se establecen modificaciones a los regímenes de retención y percepción generales y particulares del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia de Jujuy y se establecen los procedimientos y requisitos para la solicitud de reducción de alícuotas. Estamos hablando de la resolución general de la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy, la número 1544/2019. Y ya por último, ya para el sur de la Argentina, vamos a Río Negro con las noticias, en este caso para hablar del programa de convergencia fiscal. Se aprueba el convenio de asistencia financiera al programa de convergencia fiscal suscripto entre el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la provincia de Río Negro. Esto salió en el boletín oficial con fecha del 24 de octubre del 2019. Así finaliza nuestro recorrido por provincias en Fórum Jurídico Fiscal. Muchísimas gracias a la gente de Estancias que está siempre presente en este bloque junto a nosotros. Vamos con más programa. Beli, adelante. Muy bien, gracias Lucia Batedaga. Atentos al recorrido por provincias en este canal federalísimo que es Argentinísima Satelital. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. Todos los amigos que nos acompañan están allí, pero además presten atención, una clara reseña de cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube para poder disfrutar de todo nuestro contenido. Pausa, no se vayan, después tenemos al doctor Daniel Pérez, al doctor Ricardo Ferraro, nuestra sección tuitera y mucho más. Ya volvemos. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal y como habíamos prometido todavía tenemos muchísimo material. Vamos a ir al encuentro ahora del doctor Ricardo Ferraro que nos va a brindar una muy interesante columna y un tema muy pedido por nuestros televidentes, devolución de saldos a favor en el IVA por compras de bienes de uso. Un tema muy importante que explica así el doctor Ricardo Ferraro. La ley 27430 de reforma tributaria, entre las tantas cosas que modificó, agregó un artículo a continuación del artículo 24 de la ley de IVA. Podríamos llamar el artículo 24.1. ¿Qué es lo que dispuso ese artículo?
ese artículo dispuso la posibilidad de conseguir la devolución de los saldos a favor generados por créditos fiscales por compra, adquisición, elaboración o fabricación de bienes de uso. Es decir, que el saldo técnico generado por la compra de bienes de capital tiene la oportunidad de que se solicite su devolución. Eso fue reglamentado posteriormente, mucho más tarde, por el decreto 813 de 2019. Y recientemente, el mes pasado, salió la Resolución General 4581, que finalmente tornó operativo la posibilidad de solicitar esta devolución. ¿Cómo era, según la ley, las posibilidades que tiene el responsable? Bueno, si durante 6 meses consecutivos se generaba acumulación de saldo a favor justamente por la compra de esos bienes de uso, al 7º mes el responsable tiene la oportunidad de solicitar la devolución. Esto es lo que dijo la ley. El reglamento tampoco varió nada, pero en términos operativos, en términos de normas administrativas, la cosa ha variado fundamentalmente. Hay que tener en cuenta 2 cuestiones. Primero, ¿cómo sé si el saldo a favor se compone o no del crédito fiscal por la compra de bienes de uso? Bueno, porque la orden de prelación es que se compute en último término. Primero hay que agotar el resto de los créditos fiscales. Y la segunda cuestión que hay que tener en cuenta es que existe un cupo para este beneficio. Para el año 2019 son 15.000 millones, es un cupo presupuestario. Muy bien. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué, requisitos, plazos y condiciones y formas dispuso la AFIP? Bueno, la Resolución General 4581 lo que dispone es que ya no va a ser pedido en el 7º mes. Solamente se va a poder pedir el recupero de este saldo técnico originado o producido por créditos fiscales generados por la compra de bienes de capital una vez al año. Este es el primer cambio. ¿Y cómo va a funcionar esto? Bueno, esto va a funcionar del siguiente modo. Va a haber un micrositio que se llama Sistema Integral de Recupero, donde va a haber también una sección a la cual hay que acceder y ahí se hará el trámite. Pero ese trámite no es un trámite directo. Lo primero que va a haber que hacer es una presentación. Es decir, primero habrá que someter la presentación de recupero a la posibilidad de que haya cupo. Muy bien. Una vez hecha la presentación, la AFIP en 48 horas nos debería contestar si estamos o no estamos dentro del cupo. Y aquí puede ser que la contestación sea que todo entre dentro del cupo y sigamos con el trámite, o que sea parcial esa aceptación. Si es parcial, hay que tener en cuenta que el excedente que no pueda ser solicitado para su recuperación puede ser trasladado al año, a un petitorio para el otro año. ¿Correcto? Muy bien. A estos fines se habilitará la posibilidad de hacer esa presolicitud del 1 al 10 de diciembre de cada año y se podrá, si está aprobada, solicitar
la devolución hasta el 31/12 de cada año. ¿Los contadores tenemos algo que ver? Sí, porque también cuando se presente esa solicitud definitiva, tiene que ir acompañada por un PDF con una certificación de profesional donde se hable de la razonabilidad y legitimidad de esa facturación y también que están dentro del patrimonio esos bienes o que fueron siniestrados. No nos olvidemos que los bienes siniestrados no anulan el cómputo del crédito fiscal, con lo cual es importante para seguirlo. Una vez que esto, digamos, se ha superado y se ha presentado, si está aprobado, se va a disponer el monto autorizado en cuentas tributarias. Y ahí toma carácter de libre disponibilidad. Muy bien. Con lo cual, o lo utilizo como un saldo a favor de libre disponibilidad, acreditándolo contra otros impuestos, o, según el procedimiento que dice el anexo de la Resolución General 4581, inicio el procedimiento para la solicitud de su devolución. Gracias, doctor Ricardo Ferraro, excelente columna, un tema muy pedido, como destacábamos, y fue realmente muy bien expuesto. Vamos ahora a nuestra sección tuitera, como habíamos prometido, con 3 tweets imperdibles en el día de hoy, y allí están viendo el primero. Los amigos de Contadores en Red, @Contadores en Red, no se pueden perder esta tabla. Y revisen por favor este tuit, una excelente explicación y detalle de la asignación no remunerativa de pesos 5.000, listado en PDF para descargar, actualizado el 24 de octubre del año 2019, de acuerdo a cada tipo de convenio, cómo se paga esa remuneración. El segundo tuit, los amigos de Impuestos y Equidad, @Impuestos y Equidad, presten atención a esto, ajuste por inflación. De 1992 al 2018 fueron 26 años que las empresas en general, salvo aquellas que acudieron a la justicia, abonaron impuestos sobre rentas ficticias, algo que hemos tratado mucho en el programa. Este fenómeno produjo un empobrecimiento de los privados y un crecimiento de lo público. Tercer y último tuit, los amigos de Estudios Ciancaglini, que siempre tienen presencia en esta sección, @Ciancaglini. Tener presente: IVA, facturación en moneda extranjera, se consigna en el comprobante el tipo de cambio utilizado y cobro en moneda extranjera no genera diferencia de cambio grabada, dictamen de asesoría técnica 24/91, y realmente lo teníamos que destacar. Vamos ahora al último tema central en el programa del día de hoy. Estamos hablando de la presencia del doctor Daniel Pérez, un amigo de la casa, un lujo tenerlo, ganador del premio Enrique Rey en las jornadas tributarias de Mar del Plata, para hablar de un tema importante. Ha ingresado un proyecto de suma importancia en materia laboral y un especialista lo va a desarrollar. Así continúa Fórum Jurídico Fiscal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, desde este espacio queremos compartir con ustedes un proyecto de ley que ha llegado a nuestra esfera de conocimiento, un proyecto de ley que tiene como parámetro por lo menos 2 títulos, uno que le llaman fomento de empleo y a otro que lo mencionan como fomento de empleo joven y poblaciones vulnerables. Por supuesto, la primera apreciación que hay que hacer es que esto es un proyecto del Poder Ejecutivo actual, que obviamente puede estar teniendo algún tránsito legislativo, pero que realmente, por las situaciones que estamos viviendo en materia electoral, no sabemos realmente qué tránsito o qué trayectoria va a tener o qué posibilidad. Pero sí es importante por lo menos compartirlo para saber que algunas cosas pueden estarse gestando, ya sea de un lado o del otro, para generar alguna situación que mejore la relación de empleo. El primero de los títulos es un título que tiene que ver con el fomento del empleo, bastante similar a los anteriores, a los que ya nosotros conocimos,
de la ley 25250 o la 26746 o esta última 26940 que igual todavía está vigente hasta el año 2022 y que tiene que ver con la posibilidad de reducir contribuciones patronales de los empleadores que ingresen personas a su nómina y que más o menos tiene el mismo parámetro. El parámetro son el 100% de la reducción de las contribuciones durante el primer año y el 50% de reducción durante el segundo año, con los requisitos de siempre, o conocidos por lo menos, en donde lo que se establece es que para mantener la reducción hay que mantener la nómina, con la posibilidad, inclusive como pasó en otros regímenes, que no es automática la caducidad del régimen si en el plazo, en este caso dice de 60 días, una de las bajas que se produce se vuelve a recuperar. Por supuesto también está previsto el hecho de que se pierden automáticamente las condiciones de esta reducción por el plazo de 2 años si se entra en alguna de las causales de caducidad que establece la ley. O sea que en este caso más o menos estamos dentro de los parámetros conocidos en materia de, digamos, tratar de fomentar el empleo a través de la reducción de las contribuciones patronales. Una vez que terminemos de explicar los dos regímenes, vamos a hacer algunas consideraciones generales del tema. El otro es un poco más novedoso, no digamos novedoso, pero por lo menos hacía rato que no se implementaba, y que es establecer lo que en alguna oportunidad fue en los años 90, estas modalidades especiales de contrato de trabajo que tenían que ver con fomentar el empleo de personas que no habían tenido oportunidad de empleo. Y se llama Fomento de Empleo Joven y Poblaciones Vulnerables, que está dirigido fundamentalmente a jóvenes hasta los 24 años que no han tenido empleo o que habiéndolo tenido lo perdieron y lo tuvieron muy poco en los últimos 12 meses. En este caso crea esta condición y aparte, bueno, podría ser complementario al anterior en cuanto a que los empleadores que tomen estas personas lo que van a tener es una reducción del 100% durante el primer año y el 75% de las contribuciones en el segundo año. Valga decir, muy importante, que cuando se habla de contribuciones son exclusivamente las que tienen como destino el sistema integrado previsional argentino, sea solamente el subsistema previsional. Entonces, en este segundo caso, en el empleo joven, tomando estas personas voy a tener 2 años de reducción que de alguna forma se pueden combinar con el primer régimen. O sea, esto va a tener que ser reglamentado, pero no excluye la posibilidad del régimen de complementar ambos regímenes. Y digamos el tema más importante en este caso es que estas personas que están elegidas como grupo, como colectivo para beneficiar la situación de empleo y beneficiar a los empleadores, si están cobrando o están integrados en algún plan de estos planes que no tienen requisitos, que son no contributivos, los van a poder seguir gozando, van a poder continuar en ellos por el plazo de 2 años. Estas más o menos son los parámetros de lo que estaría siendo un proyecto del Poder Ejecutivo. Reiteramos, no sabemos realmente qué situación va a tener en el futuro, pero sí queremos cerrar este capítulo diciendo que se vuelve a reiterar una línea de conducta para generar empleo que entendemos, por lo menos yo entiendo, que es equivocada. El empleo genuino no se genera por la reducción del costo tributario exclusivamente, sino que hay que generarla a partir del costo laboral. Y pensemos que esto está orientado fundamentalmente a pymes. Dice el proyecto que se piensan generar con esto aproximadamente 630.000 nuevos puestos, que obviamente están dedicados a las pymes o pensado para las pymes. Y las pymes, el problema que tienen no es exclusivamente el costo tributario asociado a las relaciones laborales, sino el propio costo laboral. Aquí lo que hay que resolver es el costo laboral explícito e implícito que tienen las relaciones laborales,
Por eso exhortamos a que se repiense esta situación y que en todo caso en el futuro se tomen las medidas coherentes como para que esto pueda ser llevado a cabo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias doctor Daniel Pérez. En el cierre del programa queríamos destacar datos muy importantes que siempre nos proveen los amigos de Tributun, en este caso, y ahí lo vemos, estamos hablando del cuadro correlativo de la normativa de la Ley de Economía del Conocimiento, con la ley, el decreto reglamentario y las respectivas resoluciones. Por ejemplo, observen, impuesto a las ganancias está contemplado en la ley, en el decreto y en la resolución de CEPIME. IVA, por ejemplo, para destacar, está contemplado en la ley y en el decreto reglamentario, un cuadro muy importante, y siempre destacamos los datos útiles de los amigos de Tributun. No tenemos tiempo para más, nos vamos a despedir con nuestra sección cultural, cuadro de la doctora Florencia Martín, En el Gran Momento. Chao, muchas gracias por haber estado allí y los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal.